Ok, pues ya vamos a empezar. Muchas gracias por estar aquí en el seminario estudiantil. En esta ocasión vamos a presentar a Zenaida Berenice Sánchez Méndez, que viene con su trabajo de tesis, ¿verdad? Su trabajo de tesis, y que nos va a presentar cosas acerca de búsquedas de AGNs en galaxias enanas. Entonces, por favor, vamos a darles un bonito aplauso. Bueno, pues buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Lo que yo les vengo a presentar fue mi tema de tesis de licenciatura. Me gradué este año en marzo y actualmente me encuentro estudiando la maestría en el Instituto de Astronomía, que se encuentra aquí a un ladito de nuestra facultad. Mi asesora en este trabajo fue la doctora Mariana Cano Díaz, experta tanto en galaxias enanas como en historias de formación estelar de las mismas, y bueno, básicamente es la experta nacional en este tema. La que sigue, por favor. Vamos a empezar un poquito con una pequeña introducción acerca de qué son AGNs, galaxias enanas, por qué nos interesa encontrar estas cosas en este tipo de objetos, y un poquito de física detrás de toda la investigación, ¿va? ¿Qué sigue, por favor? Muy bien. Primero, antes que nada, galaxias enanas. ¿Qué son? ¿Para qué nos sirven? ¿Cómo las determinamos? ¿Quién las descubrió primero? Bueno, nosotros tenemos que hace no mucho tiempo, hace más o menos casi 100 años, Edwin Hubble descubrió o calculó la distancia que hay entre la Vía Láctea y nuestra vecina Andrómeda, dándose cuenta entonces que pues esta galaxia es un objeto completamente diferente a nuestra galaxia propia. Entonces ahí es en donde nosotros marcamos el inicio del estudio de la extragaláctica. Posteriormente, personas como Fritz Zwicky, este personaje que podemos ver de este lado, predijeron la existencia de galaxias de baja masa, ya que si existen objetos extragalácticos de altas masas, también debería de haber en otras escalas, ¿verdad? Ahora, él publicó uno de los primeros catálogos de galaxias compactas brillantes. Y pues algunas características importantes con las que podemos nosotros definir una galaxia enana son masas estelares menores a 10 a la 9 masas solares. Esto no es fijo, esto de hecho apenas es un acuerdo, digamos, entre astrofísicos, y realmente el límite entre qué es una galaxia enana, un cúmulo globular o una galaxia ya típica es bastante flexible. Entonces agarren la referencia que ustedes quieran, pero para este trabajo se tomó el límite de 10 a la 9 masas solares. Las características de estas galaxias es que generalmente las más cercanas las podemos encontrar orbitando galaxias de muchísimo mayor tamaño. También son el tipo de galaxias que más abundan en el universo, sin embargo, son de las que menos información tenemos. Esto debido a algunos problemas observacionales que tenemos al respecto de estos objetos que abordaremos un poquito más adelante. Son fósiles del universo temprano. Nosotros sabemos que el universo es bastante flojo, por lo tanto es lógico suponer que las primeras estructuras galácticas que se formaron pues eran chiquititas, y ya después se empezaron a formar las galaxias que conocemos hoy en día. Tenemos dos tipos de galaxias enanas: las tipo temprano, donde podemos encontrar las elípticas y las esferoidales, y las de tipo tardío, donde encontramos galaxias de tipo irregular y compactas azules. Ustedes bien recordarán este diapasón de Hubble, muy conocido, muy famoso. Entonces vamos a ver que hay similitudes en la morfología de nuestras galaxias enanas. Sin embargo, pues sí tenemos grupos completamente distintos, como por ejemplo las enanas compactas azules. La que sigue, por favor. Muy bien, pero bueno, ya existen, son fósiles, son interesantes, pero ¿para qué queremos estudiarlas, no? Lo primero que vamos a decir es que tienen un efecto de interacción con galaxias más grandes. Yo ya les dije que este tipo de galaxias generalmente acompañan a galaxias muchísimo más masivas. Esto se traduce en que generalmente van a tener una interacción muy importante con sus vecinas o con sus contrapartes no masivas. Por lo tanto, esa interacción es de gran relevancia y de gran interés para cualquier astrofísico extragaláctico. Tenemos algo llamado historias de formación estelar, que básicamente lo que vamos a ver es cómo va a ir evolucionando los tipos de estrellas, cómo van a ir formándose estrellas dentro de nuestras galaxias. Tenemos ciertas historias de formación muy típicas, digamos, en ciertos tipos de galaxias, como las espirales, las elípticas, etc. Pero en estas, en específico, tenemos historias muy extrañas y no sabemos explicar por qué. Y no solamente extrañas en respecto a sus contrapartes masivas, sino que también extrañas entre ellas. Es decir, entre ellas no se ponen de acuerdo para ver cómo forman estrellas. Algo muy interesante que yo sé que a muchos de aquí les va a gustar es que haciendo un cociente de masa-luminosidad
podemos darnos cuenta de que tenemos un alto contenido de materia oscura. Oye, ¿pero qué es alto contenido de materia oscura? Las galaxias en general, iniciando por las más masivas, generalmente tienen cierta fracción de materia oscura, lo que nosotros llamamos materia oscura, en comparación con su materia bariónica, es decir, la materia que podemos ver. Pero generalmente ronda por debajo del 10%, 20%, más o menos. Para las galaxias enanas tenemos que más del 80% de su masa, es materia oscura. Entonces, eso es muy interesante y los convierte en uno de los laboratorios ideales para la nueva generación de nuevas teorías y modelos acerca de materia oscura. También tenemos uno de los objetos más intrigantes para lo que es la extragaláctica, que son los agujeros negros de masa intermedia. Estos agujeros negros de masa intermedia no se han detectado, en pocas palabras. Y lo que queremos hacer es decir, si nosotros sabemos que en la mayor parte de nuestras galaxias grandes tenemos un agujero negro en el centro, ¿qué podemos llegar a tener en este tipo de galaxias tan pequeñas? Debido a sus bajos potenciales gravitacionales, lo más seguro es que se encuentran agujeros negros de este tipo de rangos de masa. ¿Aquí sigue, por favor? Bueno, ¿y qué vamos a utilizar para ver este tipo de objetos? Vamos a tener una técnica llamada espectroscopía. Ustedes, como bien sabrán, físicos altamente estudiados, con alto nivel educativo y cultural, que la espectroscopía básicamente es la descomposición de la luz en las diferentes longitudes de onda. ¿Y eso cómo nos ayuda a estudiar en la astronomía? Pues básicamente nosotros tenemos que, gracias a esa descomposición de la luz en diferentes longitudes de onda, vamos a poder identificar la composición química, la temperatura y el medio a través del cual viaja esta luz. Ya que si, por ejemplo, la luz de una estrella atraviesa una nebulosa, vamos a encontrar este tipo de líneas, que se llaman líneas de absorción. Muy bien, entonces, si nosotros tenemos que pues distintos materiales emiten e interactúan de diferente manera, pues entonces, dependiendo del espectro que nosotros podamos obtener, vamos a poder caracterizar a nuestros objetos. Y como bien saben, en astronomía nosotros no contamos con un laboratorio ni muestras como para ir y pesar o caracterizar nuestras galaxias. Y lo único con lo que contamos es con la luz que viene de ellas. ¿A qué sigue, por favor? Pero, evidentemente, si yo tengo una galaxia en la cual consta de miles de millones de estrellas, yo no puedo estar midiendo la luz de esas miles de millones de estrellas una por una. Entonces, existen métodos muy nuevos, muy novedosos, con los cuales yo puedo medir la luz completa de la galaxia. Contemplemos que las galaxias son objetos muy extendidos, por lo tanto yo necesito una herramienta muy poderosa para poder analizar esta luz. Y esta, o por lo menos la herramienta que yo utilicé en este trabajo, es la espectroscopía de campo integral o IFS. ¿Qué es lo que va a hacer? Nosotros vamos a tener un arreglo de fibras en el cual nosotros vamos a centrar nuestro objeto. Si se dan cuenta, cada fibra va a señalar una parte de mi objeto extendido. Por lo tanto, yo voy a aprovechar al máximo cada fotón que me llegue de este objeto. Y no solamente voy a tener, por ejemplo, los que ya han llevado laboratorio, una rendija larga que nada más me dé el centro y ciertos brazos. No, aquí voy a tener toda la galaxia completa. Bueno, ya obtuve la luz, muy bonito, muy bello, pero ahora ¿qué voy a hacer? Dijimos, vamos a descomponer la luz en diferentes longitudes de onda. Y eso es justo lo que vamos a hacer. Nosotros, por cada píxel que vamos a tener aquí, vamos a descomponer cada uno de ellos en diferentes espectros. Es decir, yo de cada píxel de mi imagen voy a tener un espectro. ¿Se imaginan la cantidad de espectros que yo voy a tener de una sola toma? Es brutal, son muchísimos datos. ¿A qué sigue, por favor? Ahora, el tema central. ¿Qué es un núcleo activo de galaxia? Básicamente, lo que nos dice Netzer en 2015 es que un núcleo activo de galaxia, o AGN por sus siglas en inglés, se define como una galaxia que contiene un agujero negro supermasivo, es decir, mayor a 10 a la 6 masas solares, con un radio de Eddington superior a este cociente que tenemos de este lado. En España, en estudiante básicamente, lo que nosotros vamos a tener es que vamos a colocar nuestra galaxia
y en el centro se va a concentrar la mayor parte de la luz que vamos a recibir de ella. ¿Y esto por qué? Porque tenemos un agujero negro supermasivo que va a estar acretando material, y esta acreción va a generar una radiación muy fuerte que va a ser visible muchísimo más que la galaxia misma. Es decir, el centro solito va a acaparar la mayor parte de la luz que el resto de la galaxia. Es demasiado. La que sigue, por favor. Ay, perdón. Entonces, vamos a descomponer un poquito el AGN. Hay algo que se llama modelo estándar para nuestros AGNs, y básicamente lo que nosotros decimos es que dependiendo de el ángulo con el que veamos el AGN se va a ver más bonito o más feo. Básicamente como ustedes con sus ex. No. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Nuestros AGNs van a estar compuestos por un agujero negro central, un disco de acreción en donde se va a concentrar toda la materia que va a estar siendo acretada hacia él, un toro de polvo que va a estar girando alrededor de esta estructura, y vamos a tener nubes de alta velocidad, de baja velocidad, y algunos AGNs, no todos, presentan jets. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener dos regiones muy importantes. Una es la región de líneas anchas, que se encuentra muy cerca del agujero negro, y otra es la región de líneas angostas. Oigan, pero ¿por qué se llaman líneas anchas y líneas angostas? Para sorpresa de nadie, porque hay líneas anchas y líneas angostas. Entonces, ¿cuál va a ser la cuestión aquí? Que estas anchuras se van a deber a la velocidad con la que viaja el material. Es decir, si yo voy muy rápido voy a tener una anchura muchísimo más prominente, y si yo empiezo a viajar más lentecito, mis líneas van a ser más delgadas pero muchísimo más altas. ¿Ok? Aquí podemos ver la diferencia entre ambas regiones, y más o menos podemos alcanzar a ver que hay líneas que se repiten. Por ejemplo, esta de aquí, que sí, a pesar de que una está más delgada que la otra, siguen siendo las líneas más prominentes. Y pues ya dependiendo del ángulo en el que tú veas el AGN, pues le vamos a dar diferentes nombres, pero eso no es el tema de ahorita. Entonces, volviendo de nuevo, queremos encontrar AGNs en galaxias enanas. ¿Por qué? Porque te interesa. Pues aparte de que están chiquitas, bonitas, bien lindas, podemos encontrar que detectando un AGN podemos decir que podemos caracterizar el agujero negro que lo genera. Como ya dijimos anteriormente, los AGNs forzosamente tienen un agujero negro en el centro que está acretando material, y es lo que genera este tipo de radiación. Si nosotros encontramos el AGN que digamos es lo más luminoso, podemos decir, entonces ahí hay un agujero negro. Pero si es un agujero negro en una masa tan chiquita, tiene que ser un agujero negro muy específico. En este caso, agujero negro de masa intermedia. ¿Cuál es la cuestión? Las galaxias enanas son muy difíciles de observar. ¿Por qué? Porque tienen muy bajos brillos superficiales. Y además, si yo les pongo un LED de color rojo aquí, lo alcanzarán a ver algunos no, los que están ahí atrás tal vez no. Pero si yo les pongo un foco del tamaño de un semáforo aquí a un lado, ¿cuál van a ver? ¿El semáforo o el LED? El semáforo, ¿no? Obviamente. Entonces, el problema es que la mayor parte de las galaxias enanas cercanas a nosotros están a un lado de una galaxia muchísimo más masiva y por ende muchísimo más luminosa. Entonces, eso es un problema para los observacionales. Y también para los que se dedican a la instrumentación, pero no les digan, por favor. Entonces, tenemos, ¿por qué nos interesan este tipo de agujeros negros? Porque este tipo de agujeros negros se les llama también primordiales, ya que se cree, como ya les dije anteriormente, que son fósiles de los agujeros negros que se formaron hace mucho tiempo en un universo primordial. Y tenemos también que aquellos agujeros negros que no se formaron por fusiones pueden ser este tipo de agujeros negros que se encuentran dentro de nuestras galaxias enanas. Ahora, la detección de este tipo de actividad nuclear se va a llevar a cabo con diagramas de diagnóstico óptico. Oye, ¿pero eso qué significa? Ahorita les explico qué son. Simplemente quédense con que este tipo de diagnósticos nos ayudan a caracterizar grandes cantidades de galaxias, como los que son del Sloan Digital Sky Survey,
¿Alguien aquí ha escuchado hablar de eso? ¿No? Excelente. Ahorita les platico qué es esa cosa. Entonces, tenemos también un pequeño, gran detalle, que es que estas galaxias también son de baja metalicidad. Nota al margen. Los astrónomos le decimos metal a cualquier cosa que no sea hidrógeno y helio. Excelente, gracias, eso quedó claro. Entonces, debido a que estas galaxias tienen una baja metalicidad, pues su detección óptica y sobre todo con estos diagramas va a ser un poquito sesgada. Ahorita me van a entender por qué. La que sigue, por favor. Bueno, ahora sí a lo que vine a platicarles. ¿Cuál es el objetivo de mi tesis? El objetivo fue utilizar una muestra de 136 galaxias enanas brillantes, ahorita les hablo de ellas, llamada Manga Dwarf Galaxy Sample, que fue publicado por primera vez por mi asesora, la doctora Mariana Cano Díaz, en el 2022, la cual tiene datos de espectroscopía integral para realizar una búsqueda de AGNs dentro de esta muestra. Las metas de la tesis fueron generar diagramas BPT, ahorita les explico qué son, para cada una de mis galaxias, establecer una metodología de selección para aquellas que presenten actividad nuclear y por último proveer una lista de galaxias candidatas a obtener un AGN. ¿Ok? ¿Todos ahí bien? Excelente. ¿Sigue? Ahora sí, vamos a hablar un poquito de dónde salieron mis datos. Ahora sí, Sloan Digital Sky Survey o SDSS básicamente es una de las colaboraciones más exitosas de la historia de la astronomía hasta hace unos años, ya que actualmente se encuentran en curso colaboraciones como DESI, como el LSST, que si no lo han escuchado hablar, pronto van a ver conferencias al respecto, así que no se las pierdan, chicos. Pero básicamente esta colaboración inició en el año 2000 y su principal objetivo fue realizar un mapeo tridimensional de más de un tercio del cielo utilizando espectroscopía, que ya vimos todos que es esa técnica, y pues en fases anteriores fotometría, que no les voy a explicar ahorita. Utiliza un telescopio de 2.5 metros con una cámara CCD conectada a 2 espectrógrafos y se encuentra en el observatorio Apache Point Sunspot en Nuevo México, Estados Unidos. Básicamente se utilizaron los datos de uno de los proyectos que se llevaron a cabo durante el proceso de esta colaboración. El proyecto se llamó Mapping Nearby Galaxies at Apache Point Observatory, o MANGA, en resumidas cuentas. Qué bonitos acrónimos, ¿verdad? Entonces, el objetivo de este proyecto en específico fue obtener los espectros espacialmente resueltos de más de 10.000 galaxias cercanas con la técnica de espectroscopía de campo integral. Los datos de MANGA se almacenan en el archive del Sloan, por lo tanto son públicos a todo el que los quiera utilizar y de hecho ustedes como estudiantes de la UNAM tienen derecho y acceso a todos estos datos, tanto los publicados como los recientes, ya que la UNAM desde el año 2015 es parte de la colaboración, así que felicidades, chicos, tienen acceso a datos de la NASA. La liberación final o la última de este proyecto fue en el Data Release número 17 y es de donde salen algunos de mis datos. Sigue, por favor. Nosotros vamos a entender que el telescopio funciona con arreglos de fibras. Las fibras van a ir arregladas en estas diferentes cantidades de arreglos y vamos a tener que en total van a ser utilizadas 1423 fibras con un rango de longitud de onda de 360 a 1040 nanómetros. Y pues básicamente lo bonito de este tipo de alineaciones es que permite la observación de aproximadamente 17 galaxias al mismo tiempo. Y eso, créanme, es muchísimo. Algo importante a tomar en cuenta para el análisis es que tienen un diámetro de 120 micras y que pues esto corresponde a 2 arcosegundos más o menos en el cielo. Pero claramente si yo voy a tener datos, si yo voy a tener datos de espectroscopía, pues los tengo que analizar de alguna manera. Los datos con los que yo trabajé fueron analizados o filtrados a partir de 2 arreglos. Uno de ellos fue Data Analysis Pipeline, el código DAP, el cual sustrae la emisión de las estrellas subyacentes en las galaxias para obtener la contribución a la emisión del gas ionizador. En español,
Básicamente yo lo que voy a hacer es separar qué emisiones del gas y qué emisiones de las estrellas. ¿Por qué? Porque a mí me interesa la emisión del gas, básicamente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a comenzar con un bineo-Voronoi, que para los que no sepan qué es, básicamente yo voy a dividir mi imagen en diferentes secciones, centrándome en un punto. Voy a ir agarrando la señal de los píxeles que se encuentran alrededor hasta ir sumando una señal de ruido de 10, básicamente. Y de ahí yo voy a hacer un ajuste de poblaciones estelares, es decir, voy a agarrar diferentes poblaciones de estrellas y voy a ver cuáles se ajustan mejor a lo que es mi espectro. Y de ahí voy a decir, ok, entonces, si ya tengo toda la emisión de las estrellas, la voy a quitar y me voy a quedar nada más con la emisión del gas. Y de ahí, pues el espectro, en lugar de tener esta cosa horrible, vamos a ajustarlo a partir de gaussianas. Algo importante del Sloan es que existen los BACs. ¿Y qué es un BAC? Básicamente es un catálogo de valor agregado, o BAC en sus siglas en inglés, en el cual nosotros tenemos que algunos grupos de la colaboración generan sus propios códigos o sus propias pipelines para analizar los datos que se obtienen del telescopio o de los telescopios. ¿Cuál es la cuestión? Que como no lo hizo la colaboración completa, lo hicieron ciertos grupos de trabajo, pues están disponibles no solamente para la colaboración, sino también para toda la comunidad científica que lo quiera utilizar. Y el BAC, de donde sale el otro análisis de datos, va a ser Py3D. Básicamente es un datoducto de análisis basado en un paquete de ajustes de Fit3D, lo pueden investigar si quieren después, desarrollado para explorar las propiedades de las poblaciones estelares y gas ionizado en datos de espectroscopía de campo integral. Hace lo mismo que DAP, básicamente. Solamente tiene algunas variaciones en su proceso. Lo que vamos a hacer es que vamos a solamente concentrarnos en el espectro central. Vamos a hacer un ajuste de poblaciones estelares, ya dijimos, vamos a agarrar diferentes estrellas de diferentes edades, vamos a ver cuáles se ajustan más o menos a nuestro espectro, y de ahí vamos, ahora sí, a hacer el bineo espacial que hicimos anteriormente, dividir nuestra imagen hasta obtener una señal de ruido superior a 50, hacemos la sustracción de las estrellas, nos quedamos solamente con el gas, y hacemos un ajuste de las líneas con gaussianas, igual que DAP. Tiene un paso extra que es la de zonificación. Yo les dije que dividí mi imagen en diferentes regiones y fui sumando los píxeles alrededor hasta obtener una cantidad decente de información, podríamos llamarlo de alguna manera. Y eso me va a generar algunos ruidos, sesgos al momento de hacer mi ajuste. Entonces lo que vamos a hacer para la zonificación es recuperar la calidad original de mis datos. Eso es como la ventaja que tiene Py3D por encima de DAP. Nota al margen, ninguno de los dos está hecho para galaxias enanas, pero pues son los que utilizan el SLOAN. Y hablando de galaxias enanas, les presento Mandala. Manga Dwarf Galaxy Sample, Mandala. Ahí ustedes les dejo de tarea que busquen cómo es que salió Mandala de esto. Entonces, fue desarrollado por la doctora Mariana Canadias en el 2022. Consta de una muestra de 136 galaxias enanas con una masa máxima de 10 a la 9.06 masas solares. Aquí pueden ver ustedes en el diagrama la distribución de las masas para cada una de las galaxias. Y pues algo importante que destacar aquí es cómo se definió el centro de estas galaxias. Los centros de estas galaxias se definieron a partir de posición baricéntrica. Los que ya llevaron geometría me van a entender. Posición baricéntrica para aquellas que tengan una forma más o menos homogénea, bonita. Y un ajuste de elipses concéntricas para aquellas que son irregulares. Y finalmente pues el ajuste de perfiles radiales de brillo superficial se obtuvo a partir de radios efectivos. Radio efectivo básicamente lo que nos dice en astronomía es: yo voy a ver hasta qué punto de mi galaxia yo concentro la mitad de la luz total, y eso va a ser un radio efectivo básicamente. Ahora sí,
La metodología a seguir. Primero, extraer los mapas, evidentemente, y como cada uno de ellos podría tener diferentes tamaños, vamos a fijar un tamaño estándar de 79 por 79 píxeles. Después, un cálculo de la distancia al centro de la galaxia para cada píxel. La eliminación de píxeles con datos físicamente incongruentes, porque claramente no puedo tener emisión de energía negativa. Y un cálculo de cocientes de línea. Los cocientes de línea calculados son los que se ven aquí en esta figura. Ahora sí, ¿qué son los diagramas de diagnóstico? Básicamente los diagramas de diagnóstico fueron propuestos en 1981 y se trata de diagramas en los cuales, dependiendo de dónde se encuentra mi puntito, yo voy a decir qué tipo de emisión me está generando esta señal. Estos diagramas en específico se llaman diagramas Baldwin, Phillips y Terlevich. De hecho, Terlevich está aquí en México, por si algún día van a Puebla, en Ninahoe, lo pueden conocer. Y pues básicamente lo que tenemos es que a partir de estos cocientes de línea, graficándolos, nosotros podemos decir si una galaxia es AGN, si una galaxia tiene formación estelar y eso es lo que me está generando mis señales, o si es compuesta. Compuesta básicamente es que no tenemos idea, o es una combinación de ambas. No solamente basta con ubicarlas en el diagrama, sino que también necesitamos límites matemáticos para poder discernir entre una región y otra, y el límite matemático que yo utilicé en mi trabajo fue el límite de Kiel, que básicamente se generó a partir de modelos de fotoionización autoconsistentes para encontrar un límite máximo entre el diagrama BPT para poder diferenciar entre galaxias con formación estelar y AGNs. ¿Cómo elegimos un AGN a partir de estos diagramas? Básicamente, si se encuentran por encima de la línea de demarcación, las líneas de color magenta, y en la región de color verde, vamos a tener que es un AGN. Y no solamente eso, sino que además va a tener que cumplir con que tenga una anchura equivalente en la línea de H-alfa de mayor a 6 Armstrongs. Si se encuentra en cualquiera de las otras regiones, podemos decir que es una galaxia con formación estelar, que es espacial o de transición. Entonces, ¿cuáles fueron los criterios de selección de mis galaxias? Pues primero, galaxias con espacios individuales en cada uno de los diagramas. Son 3 diagramas en total, por lo tanto tienen que encontrarse ese mismo espacio en los 3 diagramas simultáneamente. Además, tienen que tener una anchura equivalente de H-alfa superior a 6 Armstrongs. Y finalmente, como yo quiero que se encuentre en una región central, porque pues AGN, tiene que estar en una distancia galactocéntrica proyectada menor o igual a 0.5 radios efectivos. Y pues estos son los resultados básicamente de lo que fue mi tesis de licenciatura, en los cuales cada puntito gris que ustedes ven en este diagrama son un spaxel por cada una de las 136 galaxias, es decir, las 136 galaxias están acumuladas en estos diagramas. Los 3 diagramas de aquí abajo corresponden a el pipeline de DAP, los de aquí arriba al de Pipe 3D, y aquí ya más o menos podemos decir, ok, todos estos puntitos son los que se encuentran por encima de tu línea de demarcación, entonces ya ahí podemos hacer la distinción entre AGNs y star forming, pero también queremos que tengan una anchura equivalente de H-alfa superior a 6 Armstrongs. Entonces, eso es lo que vamos a ver señalado con las estrellitas de color verde. Son exactamente las mismas 136 galaxias y aún así vean cuánta diferencia hay entre DAP y Pipe 3D. O sea, básicamente DAP me aniquiló la mayoría. De nuestras 136 galaxias que yo tenía, me quedaron solamente 8. Es decir, solamente 8 galaxias presentaron actividad nuclear consistente con mis criterios de selección. Esta que yo les estoy mostrando aquí es mi candidata más fuerte, que básicamente lo que tiene es que los spaxels se encuentran por encima de mi línea de demarcación, la anchura equivalente de H-alfa es superior a 6 Armstrongs y se encuentran cerca del centro. ¿Ok? Esta es mi candidata más fuerte porque tenemos estrellitas aquí en DAP y Pipe 3D, cosa que no ocurre con las demás, ahorita las muestro.
Además de la selección de la generación de los diagramas de diagnóstico VPT, también se realizó una búsqueda de toda la información óptica que tengamos disponible de estas galaxias. Como ustedes saben, nosotros tenemos diferentes tipos de telescopios para diferentes tipos de observaciones. Tenemos para el infrarrojo, para el óptico, para el ultravioleta, rayos X, etc. Para mi candidata más fuerte, solamente hay en óptico y en infrarrojo. Ustedes están de acuerdo que es muy poquito. Y eso, como les dije, es porque las galaxias son este tipo de galaxias son muy difíciles de ver. Aquí tenemos los espectros de emisión del gas para las distribuciones de Pipe 3D y de DAP. Y algo importante a notar es que en uno de los catálogos más completos que utilizan los astrónomos, llamado SIMBAD, esta ya cuenta con la denominación de AGN, es decir, esta, digamos, ya está confirmada que es una AGN. ¿Sigue, por favor? Pero ¿qué pasa con mis otras 7 candidatas? El problema con estas otras 7 candidatas es que aquí solamente encontré spices consistentes en una sola distribución en Pipe 3D. En DAP no tienen spices congruentes con actividad nuclear. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que ya vieron qué elementos químicos estoy utilizando acá. Para los que no vieron o ya estaban durmiendo en el momento, estoy utilizando oxígeno 3, oxígeno 1, nitrógeno, y en fin. Esos ya son considerados metales. ¿Y se acuerdan que yo les dije que mis galaxias son pobres en metalicidad? He ahí el sesgo. Puede ser que algunos de estos puntos que se encuentran aquí abajo pudieran ser consistentes con una AGN. Sin embargo, estos diagramas no fueron concebidos para analizar este tipo de galaxias. Entonces, ahí tenemos un sesgo observacional importante. ¿La que sigue, por favor? En resumen de mis resultados de mi tesis tenemos 8 candidatas a ser AGN de las 136, de las cuales la más fuerte presenta spices tanto para DAP como Pipe 3D, y resulta ser la única de tipo temprano de nuestras 8 candidatas, y se encuentra en un ambiente no aislado, y también es la más brillante de las 8. ¿Ok? ¿Todo bien hasta ahí? Tenemos evidencia sólida. ¿Por qué? Porque estos diagramas funcionan, nuestra base está bien. Simplemente no tenemos un rango con el cual empezar a medir este tipo de objetos. Entonces, la ionización con la que nosotros estamos identificando esta galaxia, la candidata más fuerte, pues sí es consistente con una AGN, simplemente necesita un poquito más de análisis. Y pues también es la más brillante. De las otras 7 vamos a tener que tienen este tipo de morfología. Estas son mis otras 7 candidatas importantes. Y tenemos que 2 de ellas son altamente difusas. ¿Eso en qué se traduce? Que hasta para el óptico o para instrumentos tan poderosos como lo es DESI, estas imágenes son de DESI, estas galaxias apenas son identificables. Entonces ahí tenemos un pequeño problema. Y pues como conclusiones en general de este trabajo, tenemos que de nuestras 136 galaxias enanas, solamente 8 cumplen con nuestros criterios de selección, de las cuales solamente una presenta evidencia de AGN en ambas distribuciones y las otras 7 solamente en Pipe 3D. Trabajo futuro, trabajo actual. Actualmente en la maestría yo lo que me encuentro haciendo es buscar generar muestras de espectros de galaxias enanas con actividad nuclear utilizando 2 herramientas de análisis llamadas Prospector y Sigali. Déjenme decirles que Prospector es un dolor de cabeza, pero es una herramienta muy poderosa. ¿Por qué? Porque básicamente lo que me permite utilizar es tanto espectroscopía como fotometría, es decir, no nada más los espectros, sino también la fotometría en diferentes colores para poder generar mis modelos, y los tipos de modelos que genera son como este de acá. Sigale, por otro lado, lo que hace es que o utilizas fotometría o utilizas espectroscopía, no las dos al mismo tiempo. Entonces es una buena base para empezar a analizarlos. ¿Cuál es el problema? Tenemos poca información de estas galaxias. Entonces, de hecho aquí presente está mi compañerito Ezequiel.
el cual se encuentra actualmente también en la maestría, buscando generar o obtener la fotometría en el infrarrojo para nuestras 136 galaxias. ¿Y por qué esto es necesario? Porque yo generando este tipo de espectros, yo ya sé qué parámetros le metí, yo ya sé que ahí debe de salir una GN y yo ya sé qué tipo de galaxia yo me construí ahí. Y sabiendo todo eso, ahora sí puedo volver a utilizar los diferentes métodos de identificación de una GN para entonces decir, ok, los diagramas BPT me funcionan, no me funcionan, y entonces con eso, algo muy importante que se puede hacer aquí es generar una nueva metodología, una nueva técnica para identificar una GN, ahora sí, enfocado en galaxias enanas. ¿Ok? Entonces, pues básicamente también esta charla es un poquito propaganda política para que si ustedes están interesados en trabajar en este tipo de objetos, si les gustó un poquito el tema, pues pueden contactarme a mí o a mi asesora, la doctora Mariana Cano Díaz, y pues siempre estamos buscando gente entusiasmada que quiera trabajar en este tipo de objetos. Son muy bonitos, son muy interesantes, y pues nada, pues muchas gracias por escucharme. Pues muchas gracias, Naida, y vamos a empezar con una sesión de preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna pregunta. Sí. ¿Y qué tipo de trabajo se puede hacer como para continuar con esta línea de investigación, ya con lo que ya tienes, como que se puede construir encima? Bueno, como te dije, hay muy poquita información de estos. Entonces, por ejemplo, se puede empezar a buscar su información en rayos X, en ultravioleta y en otras bandas en las cuales yo no sé, ni nadie de nosotros sabe trabajar. Por ejemplo, rayos X, trabajar en astronomía de rayos X es un mundo completamente diferente. Entonces, ahí hay una muy buena línea de investigación. También en la caracterización de estas galaxias, ya que a pesar de que ya tenemos, digamos, el catálogo completo, pues siempre hay características que encontrar. Por ejemplo, sus historias de formación estelar, sus interacciones, sus ambientes en los que viven, es decir, todo lo que tú te puedas imaginar de extragalácticas por cualquier tema, aquí hay un buen punto de inicio para irte introduciendo en ese mundo. ¿Alguien más? ¿De qué depende que una GN genere o no un jet? Porque mencionabas que había algunos que sí tenían jet, que sí presentaban jet, y algunos que no. Qué buena pregunta. Básicamente de cuánta materia esté acretando. Si tiene una gran cantidad de materia alrededor, y generalmente los agujeros negros más masivos son los que tienen este tipo de características, van a empezar a parte de esa materia va a salir disparada de manera colimada, y esos son los jets. Entonces depende de cuánta materia esté acretando. Entonces no esperamos eso en intermedios. No, muy difícilmente. Yo tenía una duda sobre, bueno, cuando mencionabas justamente los agujeros negros de estas AGNs, mencionabas justo esta parte del disco de acreción, que había materia pues que está cayendo hacia el agujero negro muy caliente, y tenía una duda si han, no sé, pensado como hacer un análisis tipo justo frecuencia, no sé si esa materia se convierta en plasma, o sea, como tenga características plasmáticas, como por ejemplo frecuencia de plasma y ese tipo de cosas. Bueno, ese tipo de análisis les puede ayudar como... Bueno, pues mira, eso sería muy bueno analizarlo. No sé la verdad de esa parte, pero el problema es que ni siquiera alcanzamos a ver eso. Es decir, el chiste de buscar una GN en este tipo de galaxias es porque son tan difusas, son tan difíciles de ver, que ver el centro es de por sí ya difícil. Entonces, si el AGN es lo suficientemente luminoso como para que lo veamos, ya a partir de ahí podemos hacer inferencias o cálculos acerca del agujero negro, pero en sí lo que sucede ahí adentro no lo podemos alcanzar a ver y a caracterizar al 100%. Y esto, como dices que era primordial, o sea, del inicio del universo, me imagino que también nos puede dar una idea de cómo era este universo primitivo, ¿no? O sea, cómo era incluso antes de la expansión. Sí, bueno, antes de la expansión, Bueno,
Ajá. Es que hablar un poquito acerca de ese tipo de teorías es peligroso, más que nada porque pues nadie sabe qué pasó en ese tiempo. Pero sí, o sea, la idea es, si nosotros tenemos este tipo de objetos ahorita y consideramos o tenemos la idea de que en su momento el universo tuvo este tipo de morfologías, este tipo de estructuras, estudiarlos ahorita y en ambientes más o menos aislados, pues puede ayudarnos a entender qué pasó en aquel entonces, como para que tengan las estructuras que tenemos ahorita. Entonces, o sea, sí nos pueden ayudar a entender el universo primordial, pero como siempre, con pinzas, porque pues justo todo es teoría hasta que no se confirme lo contrario. ¿Alguien más? Una pregunta, ahora sí que ahí te da un 2 por 1 de hecho. Uno, ¿qué tipo de estrellas son las qué tipo de estrellas son las que más abundan en las galaxias enanas? Y la otra, bueno, haciendo una posterior, existen distintos tipos, mencionaste 2 tipos de galaxia enana, ¿no? Una que era bidiónica o algo por el estilo, no me acuerdo muy bien, y una que parece más como una elipse, ahora sí que un poco más como Andrómeda, ¿no? Que son, ahora sí que tienen esa estructura bastante pues ovalada, ¿no? O elíptica más propiamente hablando. Y la última, te iba a mencionar, ¿cuál es la diferencia entre las protogalaxias que existieron al principio de ahora sí que los cúmulos estelares cuando fue evolucionando el universo para ir juntándose estrellas, protogalaxias y posteriormente ya galaxias? ¿Cuál es la diferencia en cuanto a una galaxia enana de las que tú estudias? Ok, te está un poquito revuelto ahí, pero ok. Empezando por qué tipo de estrellas encontramos generalmente en este tipo de galaxias. Este tipo de galaxias tienen un alto contenido de gas, y el gas que genera estrellas o formación estelar. Entonces vamos a encontrar que tenemos como siempre estrellas de todo tipo. Aquí se ve muy bien, o no sé si lo alcanzan a ver, que tenemos estrellas tanto azules como rojas como intermedias. Entonces, en general, en todas las galaxias tenemos estrellas de diferentes poblaciones, pero sí es cierto que este tipo de galaxias tienen mayor formación estelar, por lo tanto tenemos mayor presencia de estrellas jóvenes. Entonces, eso por ese lado. Lo otro fue que, ¿en qué se parecen? Se parecen en la estructura, es decir, son chiquitas, son compactas, y de alguna manera están interaccionando entre ellas. ¿Cuál es el problema? El problema es que al inicio del universo no había nada. Es decir, no es lo mismo que yo tenga un montón de galaxias enanas juntas y que tengan una galaxia masiva en medio, a las primordiales en donde estaban muy separadas una de otra, y básicamente los ambientes en los que se desarrollaron estaban aislados. Entonces, esa sería la principal diferencia entre lo que sí fue una galaxia primordial y lo que es una galaxia enana ahorita. De ahí en fuera, pues estructuralmente se tiene por entendido que pudieron tener este tipo de estructuras. Claro, hay diferencias un poquito más finas, como por ejemplo el hecho de que claramente estas galaxias al interaccionar con otras pues ya tienen contaminación entre ellas o con sus contrapartes masivas, etcétera. Pero pues estructuralmente nos ayudan bastante. Okay. Y las distintas formas que hay entre las galaxias eso es enanas. de las... O sea, no sé, o sea, si hay, por ejemplo, ves que hay elípticas, hay espirales y hay irregulares en cuanto a galaxias. ¿Existe la misma clasificación en las galaxias enanas o son genéricas? Tenemos dos tipos de galaxias enanas, las de tipo temprano en donde tenemos elípticas y esferoidales. Okay. Y tenemos las de tipo tardío, las que son irregulares y compactas azules. Compactas azules se refiere a que son muy chiquitas, muy concentradas entre ellas, y que la mayor parte de sus estrellas son estrellas azules. Entonces, este tipo de clasificación es el que generalmente se maneja para estos objetos. Si se dan cuenta, la única clasificación morfológica que no está ahí son las espirales. Ok, muchas gracias y felicidades por tu exposición. ¿Alguien más tiene preguntas? Bueno, pues si ya no hay más preguntas, vamos a darle un fuerte aplauso otra vez. Y le vamos a presentar su constancia. Muchas gracias. Y nada, agradecerles otra vez por haber llegado aquí a
al seminario y recordarles que el próximo martes estamos aquí para que vuelvan a. Muchas gracias.